Como bien les han comunicado, esta clase está en grabación y por lo tanto pueden comentar a sus compañeros que inmediatamente termine la clase, todo lo que voy a decir estará grabado, de tal manera que podrán observar las veces que ustedes vean convenientes. ¿Ok? Bien, como siempre les voy a pedir por favor que me tengan los micrófonos apagados. Les quiero reiterar que no es fácil el trabajo ni para ustedes ni para mí en esta metodología. Y si en la medida yo encontrase mucha bulla con algún micrófono, etcétera, lamentablemente tendré que darle el tema por avanzado, ¿no? Porque creo que es fundamental, así como he preparado la clase y quiero hacer lo mejor posible, que ustedes también puedan cooperarme para que esto pueda funcionar. Ok, vamos a seguir la línea del otro día y vamos a comenzar ya a hablar de cuestiones más específicas. Pero antes de aquello, es fundamental que entendamos el ciclo de lo que es cualquier enfermedad infecciosa, pues sea ocasionada por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos o por priones, ¿no? Cualquiera de estos agentes infecciosos tiene que funcionar en un circuito. Y ese circuito, por ejemplo, puede comenzar, voy a comenzar aquí, de un paciente que ya puede estar enfermo. Por lo tanto, si está enfermo, tiene, en el caso de que nos interesa, un parásito. O puede ser otro individuo que es un portador, es decir, una persona que teniendo el parásito, pues tienen tan poca cantidad y su sistema inmune ha logrado bloquearlo de manera de que él se llama portador asintomático. Es decir, una persona que tiene el parásito pero no está enfermo como tal. O puede ser un reservorio. Los reservorios se refieren a especies normalmente diferentes a la especie que va a ser afectada que mantiene al parásito. Voy a dar un ejemplo muy sencillito, los gatos. Los gatos son un reservorio de una enfermedad que se conoce como toxoplasmosis. Pero el gato nunca enferma, pero él tiene sí el parásito, ¿no? Entonces, fíjense que puede ser un enfermo, un individuo asintomático o un animal, el cual tiene, en este caso, el parásito. Estos agentes infecciosos o parásito tienen que salir por algún lugar. ¿Y cuáles son los sitios de salida más importantes en la transmisión de las enfermedades? Obviamente, por ejemplo, las secreciones en general, las secreciones pulmonares, lo que nosotros vemos ahora con el caso del SARS-CoV-2, la materia fecal, que por ejemplo también a través de ella se eliminan los parásitos. Hay otros que están en la piel y que nada más por el contacto de la piel pues van a salir de un cuerpo para ir a otro. Entonces, en cada enfermedad nosotros tenemos que identificar cuál es el sitio de salida. Si el parásito sale, tiene que llegar a su hospedero susceptible, pero para llegar donde él, tiene que pasar otros dos elementos, que son los modos de transmisión, es decir, cómo el parásito se transmite. El ejemplo que todos ustedes lo están manejando, quiero utilizar, que es el SARS-CoV-2, el famoso coronavirus. ¿Cómo se transmite? A través de partículas de saliva que el enfermo o el portador elimina, de acuerdo, para poder infectar a otro. Y vamos a ver muchos modos de transmisión en parasitología luego. Y por lo tanto, así tiene que entrar, así como sale, tiene que entrar. Y si sigo con el ejemplo del coronavirus, sabemos que el sitio de entrada es la vía respiratoria. O sea, no va a entrar por otra parte. Y finalmente, al entrar, pues tiene que ser un individuo que sea susceptible de tener, en este caso, el virus y enfermar. A eso llamamos un hospedero susceptible. Y este hospedero susceptible, ¿en qué se va a transformar? En un enfermo. Y así vamos dando este circuito. Entonces, este circuito es importante que ustedes siempre lo tengan en mente y en la práctica, porque cualquier enfermedad infecciosa por bacterias, reitero, virus, parásitos o lo que sea, tiene que cumplir estos requisitos. Si no cumple estos 5 requisitos, pues no hay enfermedad. Y cuando entendemos este circuito, nos tenemos que dar cuenta que nosotros los médicos podemos actuar en algún lugar. Y, por ejemplo, ¿cómo vamos a actuar? Si nosotros le damos un tratamiento al enfermo, obviamente ya no se elimina el virus, ¿verdad? Si nosotros entendemos cuáles son los modos de transmisión
hacemos profilaxis, vamos al SARS-CoV-2, ¿cómo se transmite? Por vía respiratoria. Ok, entonces vamos a utilizar barbijo, ¿verdad? ¿Y por dónde entra? Por la nariz y boca. Muy bien, con el barbijo usted debe estar. Entonces, si se dan cuenta, cualquier enfermedad infecciosa siempre debe cumplir este circuito. Y esto lo podemos, inclusive para estudiarles va a ser muy fácil. En cada enfermedad poder graficar exactamente cada uno de estos componentes de la enfermedad. Muy bien. Ya en parasitología como tal, vamos entonces a clasificar a los parásitos, es decir, primero saber qué tipos de parásitos tenemos, ¿no? Y los vamos a clasificar de varias maneras. Entre ellas voy a comenzar a clasificar por la constitución, es decir, cómo están constituidos, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos parásitos unicelulares, normalmente células eucariotas. Células eucariotas que, pues, como cualquier célula eucariota, cumple todas las funciones de nutrición, de reproducción, etcétera, que ustedes están estudiando en histología. Y aquí en esta imagen que ustedes ven, son glóbulos rojos con parásitos. Se pueden imaginar qué pequeñitos son, ¿verdad? Son parásitos muy pequeñitos, los plasmodium. En este caso es una especie que es falciparum. Y otra vez, recordaremos un poquito la clase anterior, el hecho de escribir el parásito de manera adecuada. Esto está en cursiva, mayúsculo solo la primera y todo el resto en minúsculo. Entonces tenemos los unicelulares que en parasitología son los protozoarios o protozoos. Es un tipo de parásito que lo vamos a estudiar. Pero tenemos los pluricelulares, que serían dos grandes grupos, los helmintos y los artrópodos. Aquí en esta imagen vemos Enterobius vermicularis, un parásito que habita en el intestino grueso. Este parásito es pluricelular. Estos parásitos tienen una cavidad oral, tienen un esófago, tienen un intestino, tienen aparato digestivo parcial, tienen aparato reproductor, tienen aparato excretor, y si bien no tienen un sistema nervioso, pero sí tienen ganglios nerviosos que les ayuda en el movimiento y la identificación del hospedero, etcétera, etcétera. Pero este es un ser pluricelular, o sea, hay células diferenciadas para cumplir diferentes funciones fisiológicas y bioquímicas que le permitan vivir. Y también tenemos a los artrópodos. Aquí está el piojito, el famoso piojo de la cabeza, que podemos llamarlo Pediculus humanus capitis, o si queremos ser más sencillos, Pediculus capitis. Obviamente, este ectoparásito, ¿de acuerdo? Es un parásito que vive en la superficie de nuestro cuerpo, se alimenta de nuestra sangre y obviamente tiene una constitución anatómica mucho más compleja porque tiene antenas, si bien es ciego, tiene un aparato picador, tiene patas para moverse, tiene un tórax que le permite el movimiento de las patas, tiene un abdomen, en el abdomen está el aparato digestivo, el aparato reproductor, el aparato excresor y unas bombas que le permiten una especie, si vale la expresión, de corazón, que le permite que circulen los nutrientes que él requiere. Entonces ya se dan cuenta que la constitución de los parásitos es diferente, no todos son iguales. Estos parásitos a su vez tienen una dependencia. Recuerden la definición de parásito, es aquella especie que ve una especie superior de la que depende genéticamente y metabólicamente, para poder alimentarse, ¿no? Y mantener su especie. Entonces, ¿qué es un parásito obligatorio? Es un parásito que solo, única y exclusivamente puede vivir en una determinada especie. Él no puede elegir si vivir en uno o en el otro. En el caso de, particularmente, vuelvo al ejemplo que tenemos aquí. En el caso de Enterobius vermicularis, por ejemplo, ¿no? Este parásito, que es un helminto, solo, única y exclusivamente vive en el humano. O sea, no puede vivir en otras especies. Hay algunos similares que sí viven en otros animalitos, pero el obligatorio, pues tiene que vivir en la misma especie. Eso le da una condición de que si nosotros no existiésemos, tampoco existiría este parásito. Ese es el concepto de obligatoriedad. Hay otros que los llamamos facultativos. La palabra facultativo quiere decir poder elegir. Poder elegir, eso quiere decir facultad, desde el punto de vista de la biología. Y por ejemplo, hay pues facultativos. Voy a poner un ejemplo. Las pulgas de los animales. La pulga del perro, ¿de acuerdo? La pulga del perro, fíjense, puede vivir tanto en el perro
en el gato o en los humanos. ¿Por qué? Porque de los tres puede consumir sangre, no tiene ningún problema. Entonces, ese es el concepto de un parásito facultativo. O sea, que tiene varias especies de las que se puede alimentar, ¿verdad? Que es fundamentalmente el concepto básico. Entonces, vemos que es diferente a un parásito obligatorio que solo puede vivir en esa especie y no en otra. Y tenemos los accidentales. Pocas enfermedades de interés humano. Una de las más frecuentes que nosotros encontramos es, por ejemplo, la enfermedad del perro, que vamos a ver, se llama toxocara, la toxocariosis, ¿no? Que es frecuente en los animales y que ocasionalmente por un accidente, por una contaminación, el humano puede adquirir. Pero son las que más nos preocupan son las obligatorias y las facultativas. Fíjense que aquí vamos a incorporar un otro elemento de análisis. Si solo hay una especie donde vive el parásito, para eliminar al parásito lo único que nos quedaría es eliminar esa especie, ¿no? O sea, si enterovirus solo viven los humanos, ¿cómo eliminaríamos al enterovirus definitivamente? Muriendo nosotros, se ubican. Entonces, es muy difícil controlarlo, ¿no es cierto? En los facultativos, pues claro, si el parásito está viviendo entre animales y humanos, pues ahí sí podemos tener algunas medidas de control, tal vez algo más eficiente. Y en los accidentales, muy difícil. Un otro concepto de clasificación o del tipo de parásitos, aquellos que son temporales o permanentes. Su nombre ya nos define la condición, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el parásito que va a estar una fase de su vida en nuestro organismo y otra fase de su vida en otro organismo. En esta imagen que vemos aquí, la primera que tienen aquí arriba, que es de Plasmodium, este parásito no es permanente en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque parte de su evolución biológica la va a llevar en los mosquitos, en los anofelinos. O sea, en los anofelinos tiene que pasar un tiempo y luego para continuar su vida tiene que entrar al humano. O sea, el mosquito y el humano somos fundamentales para este parásito. No es que elige él, sino que el parásito requiere de ambos. Entonces, si está un tiempo en nosotros, llamamos temporal. En cambio, ¿qué es un parásito permanente? Un parásito permanente, y vuelvo al ejemplo que coloqué aquí del enterovirus, es un parásito que prácticamente todas sus fases las va a desarrollar en nuestro organismo. Hay algún momento en el que sí, los huevitos pueden estar afuera, pero por muy poco tiempo. Entonces, el permanente es normalmente un parásito que va a vivir, va a desarrollar y va a evolucionar casi estrictamente en una sola especie. Vamos a ir viendo que estos términos son muy flexibles, ¿eh? En cada enfermedad vamos a ver la flexibilidad, no son conceptos cerrados, no son conceptos absolutos, sino son conceptos que los vamos a ir aprendiendo en cada unidad. Y obviamente esta es la terminología que vamos a utilizar, como luego voy a poner algún ejemplo de manejar estos términos para comprender o definir a un parásito. Sigamos con la clasificación. Tenemos también clasificados por el tipo de reproducción. Recuerden que todos los seres vivos que estamos en el agua y en la tierra y en el aire, obviamente las aves, nos tenemos que reproducir. Es una condición biológica que permite la evolución y el mantenimiento de las especies. Vuelvo a la definición de parásito, ¿no? En su última parte, ¿qué nos dice? Nos dice que es para mantener su especie. Y para mantener las especies tiene que haber reproducción, una ley biológica inevitable. Entonces los parásitos pueden tener dos tipos de reproducción, una sexuada y una asexuada. Lo mismo sería decir una sexual o una asexual, es el mismo concepto. Y en estos tipos de reproducción hay variantes que las vamos a ir explicando a través de los ejemplos que he colocado en estas fotografías. Voy a tomar inicialmente un parásito tan frecuente en nuestro medio, en zonas subtropicales y tropicales, que es el Ascaris lumbricoides, un parásito que hemos comentado en la clase anterior, vive en el intestino delgado. Pues bien, este parásito existe en machos y hembras. ¿Y cuál es entonces una reproducción sexuada? Que la podemos llamar para este tipo singamia o cópula, o también conocida como fecundación. Hay textos que pueden variar en su concepto. Entonces, la singamia
la cópula o la fecundación, son conceptos que se relacionan a la presencia de un genoma masculino y de un genoma femenino, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es una manera, y hay parásitos como este que utilizan ese mecanismo de reproducción. Hay otros, como las tenias en general, que son hermafroditas, es decir, en una misma estructura que vamos a estudiar que se llama anillo, dentro de esta misma estructura está tanto el aparato genital masculino cuanto el aparato genital femenino. Es decir, aquí no hay macho y hembra, es decir, son hermafroditas. Y esto significa en biología algo muy sencillito. En el primer caso, si no existen ambos, no hay reproducción. Por eso es que normalmente a las personas nos van a parasitar ambos, tanto machos como hembras, que garantiza su especie, ¿no? Pero si solo nos parasitáramos por hembras o por machos, que existe, o sea, en ese individuo el parásito no va a poder evolucionar. En cambio, si pensamos en las tenias, un parásito tan frecuente también, pues resulta que un solo ser, y como este que se llama un proglótido o un anillo, el parásito puede tener hasta 2000 de estas pequeñas, de esta estructura. Entonces, imagínense, tiene 2000 posibilidades de mantener su especie un solo individuo, y eso le llamamos hermafroditismo. Hay uno que se llama partenogénesis. Esta palabra viene de partenos, que quiere decir virgen, y génesis, que quiere ser origen. Y es interesante porque vamos a estudiar en detalle cómo Strongyloides stercoralis, por ejemplo, en nuestro organismo se llama hembra partenogenética. Es decir, genéticamente ha evolucionado de tal manera que no necesita del macho para la reproducción. Por eso se habla del concepto de que un solo individuo es capaz de mantener su especie. Para muchos investigadores y científicos es una especie altamente evolucionada, y para otros una especie que está todavía en proceso de adaptación, muy debatible y discutible. Y un cuarto elemento se llama de conjugación, que vemos en Balantidium coli, un parásito que vive en el intestino grueso. Estos tres parásitos viven en el intestino delgado. Este que vive en el intestino grueso, pues tiene unas estructuras, cada una de estas que ustedes ven, que llaman trofozoitos, ¿no? ¿Y qué hacen los trofozoitos? Se juntan e intercambian material genético. Ese intercambio de material genético a través de una estructura que poseen este nivel va a permitir que se vayan formando otros parásitos similares, ¿no? Entonces es otra forma sexuada, porque hay intercambio, reitero, de material genético que va a permitir que se cumpla un tipo de reproducción. Tenemos la otra, que es la reproducción asexuada. Y la sexuada pues tiene básicamente estos tres componentes. La división binaria simple, ¿qué es eso? Si ustedes me siguen en esta imagen que estoy marcando, pues este parásito, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi utiliza este tipo de reproducción, el responsable de la enfermedad de Chagas. Entonces, el parásito en una determinada etapa evolutiva es capaz de dividir su material genético. Se llama nucleotomía, la división del núcleo y consecuentemente del material genético, y un mismo ser ha dado dos distintos de las células hijas. Por eso se llama división binaria simple. También la podemos entender como división binaria longitudinal simple. Es el mismo concepto, característico de un tipo de parásito. Hay otros que utilizan la división esquizogónica, también llamada merogonia. La esquizogonia o merogonia es exactamente lo mismo. ¿Qué significa aquello? En este esquema creo que se puede ver muy bien. Esta célula madre lo que hace es inicialmente dividir su núcleo tantas veces como la especie le marca. Al dividir su núcleo, cada uno de ellos comienza, si vale la expresión, a tomar parte del citoplasma, y luego se liberan. Y fíjense que de uno se pueden dar muchas otras células. Esto se llama esquizogonia o merogonia, muy característico de una enfermedad como la malaria. En la malaria encontramos mucho de esto. Entonces usted se puede imaginar que entrando un parásito, pues puede llegar a producir más o menos hasta 36 células hijas en malaria. Un solo uno. Es una gran capacidad de reproducción. Y en el otro caso, en un parásito que se llama Toxoplasma gondii, se llama esta estructura endodiogenia. ¿Qué quiere decir eso? Y ustedes sigan la imagen. Esta es la célula madre.
Dentro de la célula madre se forman otros dos absolutamente iguales a la célula madre al interior de su citoplasma y luego pues se dividen, ¿no? O sea, que no es lo mismo que en el primer caso. En el primer caso se parten. Aquí se forman dentro de, por eso se llama endo, Dios 2. Génesis, dar lugar a. Entonces, dentro de la célula madre se forman dos seres nuevos. También hay la endopoligenia. Es decir, que no solamente sean dos, sino sean 4 o sean 8 en algún caso, siempre en número par por la división. Pero aquí tenemos que comprender algo. Si bien estos ejemplos que he colocado aquí son muy particulares, hay parásitos que van a utilizar tanto una división sexuada como una asexual. Y esto nos va a dar lugar a definir el tipo de hospedero que lo vamos a ver enseguida. Entonces, quiero decirles de que hay algunos que van a utilizar ambas. ¿Y por qué utilizan ambas? Cabalmente porque es el mecanismo de adaptación y de evolución que todos los seres vivos tienen. Cada uno de estos, durante miles de años, ha desarrollado una forma de reproducción que le permita mantener su especie viva, si vale la expresión. Sigamos. Por su potencial virulento, otra forma de clasificarlos, ¿verdad? Los que son saprófitos, es decir, que no generan enfermedad. Se llama saprófito. Aquí pongo un ejemplo. Este es un flagelado que ve en el intestino delgado, se llama Chilomastix mesnili. Ustedes, si me han escuchado bien, no he dicho Chilomastix, he dicho Chilomastix. ¿Por qué? Porque en latín la CH suena como K. Y seguramente, por ejemplo, hay un parásito, una bacteria muy frecuente, ¿no? Escucho mucho hablar de Escherichia, ¿no? Y es Escherichia, si utilizamos adecuadamente la terminología médica. Estos parásitos saprófitos son parásitos que han evolucionado junto con nosotros y ha llegado un momento en el cual no nos produce daño ni nosotros los eliminamos. Pero Chilomastix tiene que vivir en el humano, no vive en otra especie. ¿Se dan cuenta? O sea, son mecanismos de adaptación que siendo parásito ha pasado a comensal. Y esa es la evolución de las especies, probablemente. Chilomastix hace muchísimos años ha podido producir enfermedad. Ah, y qué interesante. En muchos pacientes VIH-Sida se ha encontrado ya en el mundo que este parásito, Chilomastix mesnili, que en el paciente inmunocompetente no produce nada, ya hay casos donde se ha visto que sí se convierte en patógeno cuando el individuo tiene un sistema inmune insuficiente. Y por otro lado, pues o produce daño o no produce. Y el que produce daño se llama patógeno. Y su nombre es, ¿de dónde viene? De patos, que quiere decir enfermedad, y génesis, origen, ¿verdad? Entonces ya aprendemos que patógeno quiere decir enfermedad. Y aquí ponemos un ejemplo, el Trypanosoma cruzi, un parásito tan frecuente en nuestro país responsable de la enfermedad de Chagas, ¿no? Este es un parásito patógeno, que en algún caso será más grave o menos grave. Eso estudiaremos cuando llegue el tema y verán que en algún momento hay reservorios, en algún momento hay individuos que solo son portadores y hay individuos enfermos, como hemos visto al inicio. Muy bien. Y los clasificamos además por su hábitat, es decir, endoparásitos. Su nombre ya nos dice, seres que viven dentro de nuestro organismo, en cualquier parte, ¿no? Pero al interior de nuestro organismo. Sean intestino, sean vísceras macizas, sea músculo, sea tejidos como el sistema nervioso, el ojo, lo que sea, pero que viven dentro de nuestro organismo. Aquí les voy a presentar a uno que se llama Trichuris trichiura. Ustedes se darán cuenta que no digo trichuris, sino Trichuris trichiura, que es un parásito que vive al finalizar el intestino delgado y en el intestino grueso. Tiene la forma de un chicote, decimos siempre, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un endoparásito característico. Tenemos los mesoparásitos, es decir, aquellos que viven en cavidades naturales. Y el que más nos importa y nos interesa, aquí vemos una lesión a nivel del orificio nasal, una cavidad natural, esta es una leishmaniasis mucosa que está producida por Leishmania brasiliensis, ¿no? Un parásito que también lo vamos a encontrar, el foco más importante de este parásito está cabalmente en el Alto Beni, en los Yungas y el Alto Beni de La Paz. Y lo vemos que está pues habitando a ese nivel. Y tenemos los ecto, ¿no? Aquellos que viven fuera de nuestro organismo. Aquí hay una imagen del Pterus pubis. Es un parásito que, si ustedes ven, pues está con sus poderosas garras
adherido al vello pubiano, por eso se llama como tal, ¿no? ¿Y dónde vive? No está dentro de nuestro organismo, no, en nuestra superficie corporal, ¿verdad? Entonces estamos viendo que los parásitos, fíjense qué interesante, cómo en su evolución han ido encontrando el mejor lugar que le ofrezca las condiciones fisiológicas y bioquímicas, dos cosas fundamentales para poder evolucionar. Si el Trichuris liqueura se introduce en un gato, muere, por poner un ejemplo. O si Tirus pubis lo sacamos de su hábitat, muere. Entonces son adaptaciones que han sufrido a lo largo de, vayan a saber cuántos años, hasta encontrar el lugar ideal para poder alimentarse y reproducirse. Y sigamos. Estamos viendo ahora por su hábitat, así como los endoparásitos, entonces también los endoparásitos, aquellos que viven al interior de nuestro organismo, entonces vamos a ver que también los podemos clasificar de otra manera. Cavitarios o luminales, ¿a qué se refiere luminal? A un lugar hueco, ¿verdad? O cavitario, una cavidad, intestino grueso, intestino delgado, por ejemplo, son característicos para ver cómo en esta imagen por endoscopía se ve a una tenia, pues que la tenia vive en la luz del intestino delgado. ¿Y por qué? ¿Por qué vive en la luz del intestino delgado en el caso? Las especies que viven en el intestino delgado. Porque en el intestino delgado se produce el metabolismo de nutrientes, la ruptura de moléculas grandes, las proteínas se convierten en aminoácidos, los polisacáridos en monosacáridos, las grasas o lípidos en ácidos grasos libres, que son moléculas de fácil absorción. Y estos pares lo que hacen es absorber lo que nosotros absorbemos, o sea, compiten con nosotros dentro del alimento. Y obviamente agua, ¿no? El intestino está lleno de mucha agua. Entonces, por eso es que se han adaptado a vivir en esas condiciones. Si por un azar se introdujese a un órgano macizo, se muere, porque ahí las condiciones son distintas. Esos son los cavitarios. También tenemos a los viscerales, es decir, aquellos que viven dentro de vísceras de nuestro organismo. En esta imagen, esta nos llama hidatidosis, ¿no? Y la hidatidosis es la larva de este parásito, el Echinococcus granulosus, un parásito que es de los perros, ¿eh? Y bueno, cuando nosotros nos infectamos, pues desarrollamos la forma larvaria. Y esta forma larvaria tiene dos tejidos que le gustan mucho, los pulmones y el hígado. En esta imagen de tomografía, estas manchas oscuras que ustedes ven, es la larva, o las larvas, perdón, que han desarrollado al interior de un tejido macizo. Esa larva no va a desarrollar en un tejido cavitario, va exclusivamente a formarse, como bien se dice, visceral. Y tenemos los hemotisulares, su nombre lo está diciendo, ¿no? Que parte de su vida la van a vivir en la corriente sanguínea y parte la van a vivir en tejidos. En el caso de la malaria y en el caso de Plasmodium falciparum, que es uno de los agentes etiológicos. ¡Ah, qué interesante el nombre! ¿Qué quiere decir agente etiológico? Agente etiológico, su nombre lo dice, es etios, origen de, es el que produce la enfermedad. Entonces, muchas veces no hablaremos de parásitos, diremos, el agente etiológico de la malaria es el Plasmodium falciparum, ¿verdad? Un nombre que estamos aprendiendo. Entonces, decíamos, es hemotisular, parte de su vida en la corriente sanguínea dentro de un glóbulo rojo, ¿eh? No es que está fuera del glóbulo rojo, ha deformado al glóbulo rojo y está dentro de él, porque se tiene que alimentar de la fracción M, de la hemoglobina, ese es su nutriente principal, pero también tiene momentos en los que desarrolla en el hígado, ¿de acuerdo? En los hepatocitos, y el hepatocito es parte de un tejido, entonces le llamamos un hemotisular. Y habrán algunos de los tisulares que pareciera que se puede confundir como un visceral, que está dentro de un tejido, pero bueno, esos son los que menos nos interesan. Los vamos a clasificar por el número que tienen y la cantidad de especies que hay. Este es el diámetro de un pacientito con ascaridiosis. Si ustedes han visto en la televisión o en fotografías, han podido ver, por ejemplo, muy frecuentemente en el África y en Bolivia también, pero tal vez las imágenes africanas son las que más hemos conocido, donde ves un niño flaquito, pero con una barriga muy grande. Se llama distensión abdominal.
¿Y qué tienen que son así tan flaquitos, pero no son gorditos? Están llenos de parásitos. Entonces, en esta distensión abdominal, lo que se han encontrado son decenas de Ascaris lumbricoides. ¿Qué se llamaría esto si solo está el Ascaris dentro de la barriguita? Una poliparasitosis. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos parásitos de una sola especie. Poliparasitosis. ¿Y qué es la multiparasitosis? ¿Es lo mismo? No. La multiparasitosis quiere decir que este individuo tenía Ascaris, pero también tenía Giardia, también tenía amebas. ¿Me dejo entender? O sea, en la poliparasitosis hay muchos parásitos de una misma especie. En la multiparasitosis hay muchos parásitos de diferentes especies. ¿Y esto qué tiene que ver el concepto de esta lámina que ustedes ven? Caramba, que los tratamientos serán distintos, ¿verdad? Nosotros para eliminar a los que, por ejemplo, viven en la luz intestinal, utilizaremos determinados medicamentos que tienen que actuar fuera, o sea, en la luz del intestino. Tomaremos algo que lo mate este parásito. Pero si es visceral, bueno, es más complicado, ¿no? Hay que tener medicamentos que puedan ser absorbidos en nuestro intestino y que puedan llegar por la corriente sanguínea hasta este tejido. Y si son hemotisulares, también utilizaremos algún medicamento que tenga que actuar a nivel donde los parásitos están. Entonces, cuando nosotros sabemos dónde está un parásito y cuál es, podemos elegir el tratamiento, algo que aprenderán en curso superior. Y aquí también, de repente nos vamos a encontrar que el medicamento para matar a los Ascaris, por ejemplo, se llama mebendazol, ¿no? Entonces, a este paciente le tenemos que dar solo mebendazol porque sabemos que solo tiene Ascaris. Pero, y si tiene otros parásitos más, pues el mebendazol no va a actuar y tenemos que utilizar otra medicación, ¿de acuerdo? El metronidazol, que es otro fármaco. Entonces, el que nosotros como médicos entendamos que pueden haber más pacientes con poli o multiparasitosis va a definir el tipo de tratamiento. Y quiero decirles que en nuestro país, con las investigaciones que hemos hecho a lo largo de muchos años, lo que encontramos en el 90 o más del 90% de los casos son multiparasitosis, es decir, individuos que tienen muchas especies. Llegará el momento en que les mostraremos que hemos encontrado niños que tenían 11 especies distintas de parásitos en su intestino delgado y en su intestino grueso. Es decir, un gran riesgo de infección que corremos todos nosotros. Pero sigamos adelante. También los vamos a ubicar por el tipo de ciclo biológico, ¿verdad? ¿Qué es un ciclo monoxénico? En la imagen nos va a ayudar mucho. Es un parásito que se llama Giardia lamblia, que la enfermedad que ocasiona es la giardiosis. ¿Qué pasa con esta Giardia lamblia? Pues básicamente va a vivir estrictamente en una misma especie entre humanos. Ya hablaremos cuando lleguemos al tema que hoy llamamos el complejo Giardia, porque hemos encontrado nosotros Giardia, la misma Giardia en otros animales, pero eso será en algún caso excepcional. Pero este parásito, por ejemplo, pues va a vivir fundamentalmente, no siempre, pero fundamentalmente entre humanos, es decir, uno solo. O sea, solo va a parasitar a una especie. Reitero que esto puede variar. Y va a variar con el tiempo. De repente, de aquí a unos años se descubren nuevas cosas. Entonces, solo hay transmisión entre humanos. Los parásitos circulan entre humanos. Caramba, es de ciclo biológico monoxénico. O el parásito es un parásito monoxénico. ¿De acuerdo? Y tenemos también, por el otro lado, aquellos que requieren más de una especie para desarrollar. Y eso le llamamos heteroxénico. Hetero significa varios, ¿no? Dos o más, si intentamos bajar el término natural. Y este es un parásito que se llama el Toxoplasma gondii, muy frecuente también. Hablo de parásitos que son frecuentes en nuestro medio. Este toxoplasma sí o sí necesita de un gato. Sí o sí. El gato es su reservorio natural, ¿de acuerdo? Pero para poder completar su desarrollo, muchas veces requiere de otros animales, sean especies distintas, aves, roedores, en este caso mamíferos, y el humano, ¿verdad? Entonces, fíjense que este parásito, pues, es muy espectacular en realidad, porque es capaz de utilizar varias especies para mantenerse vivo. ¿Y de qué sirve esto desde el punto de vista práctico?
Pues vuelvo a este primer ciclo monoxénico. Si nosotros tratamos a todo el mundo, se llama desparasitación masiva, un poco lo que queremos hacer ahora con la vacuna. En muchos países del mundo lo que se ha hecho es dar una medicación a toda la población contra este parásito, por ejemplo. Si nosotros damos una medicación y tratamos a todos, tengan o no tengan síntomas, estaríamos eliminando a Giardia y por lo tanto se acabó la historia de ese parásito, ya no existiría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones, o matamos al humano o matamos al parásito. Obviamente eliminamos al parásito. Y por lo tanto, en los ciclos monoxénicos son enfermedades de fácil control. Pero si nos ponemos a pensar en este otro esquema, hombre, ¿qué hacemos para controlar esta enfermedad? Pues muy difícil, ¿no? Tenemos que matar primero a todos los gatos, algo imposible. Tenemos que eliminar a otro tipo de hospederos, ¿verdad? Y aunque nosotros matemos a todos estos animales, seguirá viviendo el gato y nosotros también, porque además esta enfermedad la puede transmitir la mamá al producto intrauterino. O sea, fíjense que en estas enfermedades heteroxénicas, de ciclo heteroxénico, el control es muy difícil, es muy complejo y eso hace de que el parásito, pues obviamente, ha evolucionado para darse cuenta que él puede vivir en muchos individuos y por lo tanto va a mantener su especie a diferencia de un ciclo monoxénico. Entonces ligamos el ciclo a las probabilidades de control de la enfermedad, ¿no? Muy bien. Hemos terminado con los parásitos. Ahora hablaremos de los hospedadores, en este caso el humano. ¿Qué es lo que nos interesa? Parasitología médica, ¿verdad? Tenemos varios tipos de hospederos. En este caso, vamos a hacer una relación con el ciclo y la reproducción del parásito. En esta imagen, yo quiero que en esta imagen presten mucha atención. Esta imagen, que la llamamos una vivienda chagásica, ¿qué tiene? Hay humanos, hay animales. La famosa vinchuca vive dentro de la vivienda humana, ¿de acuerdo? Vive así en estos huecos de las paredes, ahí está. Entonces, vamos a comenzar a pensar sobre estas imágenes. ¿Qué es un hospedero definitivo o un hospedador definitivo? Había comentado la clase pasada que no utilizamos la palabra huésped, porque la palabra huésped es una traducción directa del inglés host, ¿verdad? Y habíamos dicho que, pues, huésped es aquel más bien que llega a, ¿verdad? En este caso, nosotros los humanos que nos interesan somos hospedadores. ¿Qué es un hospedador definitivo? Y esto sí lo tengamos claro. Es aquel hospedero en el cual el parásito se encuentra en su fase adulta y tiene capacidad de reproducción sexuada. Ojo, que esté en su fase adulta y que tiene capacidad de reproducción sexuada. En este caso, el hospedero definitivo del Trypanosoma cruzi, que es el parásito en realidad que convive, van a ser los humanos y los mamíferos, ¿verdad? A ese le llamamos un hospedador definitivo. Voy a pasar al hospedador intermediario. Al intermediario primero, al intermediario. ¿Qué es un hospedador intermediario? Es aquella especie en la cual el parásito se reproduce de manera asexuada o está en fase juvenil. Y en este esquema, ¿quién es podría ser un hospedador intermediario? Aunque no lo es de hecho, podría ser la vinchuca, que no lo es, porque este es un invertebrado. Pero en el ejemplo que he querido traducir es que en el definitivo, el parásito está en fase adulta y tiene reproducción sexuada. En el intermediario, el parásito está en forma juvenil o inmadura y no puede tener reproducción sexual. Y hay el hospedero intermediario accidental, también en humanos y animales. Quiere decir, en el hospedero intermediario accidental, que es aquel en el que el parásito no va a completar su desarrollo y ha sido un accidente, si vale la expresión. Voy a poner un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama la teniosis. La teniosis solo la vamos a encontrar en los humanos, ¿eh? Y en los chanchos, por ejemplo, lo que conocemos como triquines, la cisticercosis, ¿verdad? Entonces, la cisticercosis es la forma juvenil o larvaria. ¿Dónde encontramos la cisticercosis? Normalmente en el cerdo.
Entonces, en ese ejemplo, el definitivo es el humano y el intermediario es el cerdo. ¿De acuerdo? Ahí vive. Pero ¿qué tal si nosotros nos contaminamos al igual que el cerdo al comer partículas fecales? En nuestro organismo va a desarrollar la forma larvaria, pero ella no va a continuar porque alguien nos tendría que comer a los humanos para formar el adulto. Eso lo vamos a ver en los temas. Reitero, definitivo, el parásito que esté en su forma adulta y con capacidad de reproducción. Intermediario, el hospedero que alberga la forma juvenil o la que no tiene capacidad de reproducción. Y vemos otros dos, que es el vertebrado y el invertebrado. Aquí sí aplicaremos este ejemplo con detalle. ¿Quiénes somos hospedadores vertebrados? Los mamíferos, o sea, en este caso de este modelo, el perro y nosotros. Somos los vertebrados. Y este insecto es el invertebrado. Pero para que el parásito exista fundamentalmente en su ciclo natural, requiere de la presencia de los dos, del vertebrado y del invertebrado. Obviamente en el Chagas hay transmisión congénita, pero no vamos a entrar en ese detalle. Saber, por lo tanto, que hay varios tipos de hospederos. Y en cada enfermedad encontraremos solo definitivo, encontraremos definitivo e intermediario, encontraremos definitivo e intermediario accidental. En otras patologías encontraremos vertebrado e invertebrado. Entonces, esto está en absoluta relación con su ciclo. Es algo que, si a momentos parece confuso, lo vamos a aprender con cada ciclo biológico. Por la capacidad de transmisión, voy a repetir lo que habíamos dicho ya en el ciclo de las infecciones. ¿Cómo se clasifica? El individuo enfermo, el enfermo el que tiene el parásito y que le está ocasionando daño. Hay, por lo tanto, síntomas y signos de enfermedad. Y tiene el parásito, por lo tanto, él es susceptible de que pueda transmitir a otros. El portador, aquel que tiene el parásito, pero no está enfermo, pero sí puede transmitir a otros. Y el reservorio, ¿no? El reservorio, por ejemplo, en esta enfermedad de Chagas que estamos viendo aquí, los reservorios de la enfermedad idealmente son los conejitos, los cuis, por ejemplo, ¿no? Son un excelente reservorio doméstico de la enfermedad. Entonces, y obviamente también los perros son un reservorio, porque en ellos, por ejemplo, en esta enfermedad no les produce nada. El reservorio, por lo tanto, es una especie que puede transmitir el parásito a miembros de su propia especie o a especies distintas. Miren, qué interesante. En cambio, el portador solo transmite a individuos de su misma especie. Esa es una diferenciación que utilizamos. En otras palabras, aquí una sola especie en el portador y el reservorio múltiples especies. El gato, en el ejemplo anterior, es un reservorio, porque el parásito puede ir a humanos, puede ir a peces, puede ir a aves, puede ir a mamíferos. Entonces, ese es un reservorio. ¿Se dan cuenta? Puede transmitir el parásito a diferentes especies. En cambio, el portador solo transmite a individuos de su misma especie. Muy bien. Pero los parásitos, para poder vivir, y vuelvo al ciclo de las infecciones, tienen que salir y entrar por algún lugar. A lo largo de la evolución parasitaria, han generado estrategias que les permita mantenerse vivos. Eso era fundamental. ¿Y para qué? Para perpetuar su especie, definición de parásito. ¿Y cómo lo hace? ¿No? Pues ha ido especializando estructuras anatómicas, ha ido generando enzimas, ha ido generando cómo el parásito se da cuenta que tiene que entrar a un individuo si no tiene ojos, por ejemplo. Un parásito que está en el suelo, ¿cómo sabe que solo puede vivir en el humano? Vamos a aprender. Eso se llaman receptores, ¿no? Tiene un conjunto de receptores que son terminaciones nerviosas que le permiten orientarse hacia dónde va a ir. Y además, obviamente, en esto de vías y mecanismos, es tal vez uno de los momentos más graves, porque si nosotros controlamos aquel, el parásito muere. Entonces el parásito pues va a ponerse en riesgo. El parásito que esté en el suelo, si no ingresa a un humano, va a morir, simple. O sea que son momentos vitales de la vida del parásito. Pero vamos a entender que vía y mecanismo no es lo mismo. La vía es una región anatómica por donde penetra el parásito y el mecanismo es la forma. Lo voy a hacer en un lenguaje muy sencillito. Para entrar a la facultad tenemos que entrar por la puerta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero no nos vamos a descolgar. ¿Y cómo podemos llegar a la facultad? Podemos llegar a pie, podemos llegar en bus,
Podemos llegar a caballo, puedo llegar en bicicleta, puedo llegar en taxi, puedo llegar en mi auto propio, se ubican. Entonces la vía es por donde ingresa el parásito y el mecanismo, el cómo ingresa o el cómo llega en el ejemplo que he dado, que no es lo mismo, reitero, vía y mecanismo. Entonces, aquí vamos a ver en este cuadro las vías y mecanismos de infección. Obviamente yo coloco la oral porque viene a ser la principal vía de infección en las enfermedades parasitarias. ¿Y cómo nos enfermamos? Si la vía es oral, ¿cómo nos infectamos? Si las manos están sucias, pues podemos ingerir parásitos que estaban en el medio externo o alimentos que estaban contaminados, que ya venían contaminados, ¿verdad? O manos sucias que contaminan los alimentos. ¿Se ubican? Que el agua que consumimos esté contaminada es otro mecanismo. Que los objetos que nosotros nos metemos a la boca estén contaminados. ¿Cuántas veces he visto a los alumnos dejar su bolígrafo sobre el banco y luego del pupitre y luego están escribiendo y lo vuelven a dejar, después se meten a la boca, por ejemplo, ¿verdad? Y si quieren que les dé un ejemplo que ustedes lo pueden ver todos los días, vengan a la puerta del hospital de clínicas en la mañana. Pasen por ahí. ¿Qué van a ver? Un montón de señoras que por su necesidad venden desayuno, ¿no? Guaque, leche, toddy, no sé qué cosas. ¿Y qué hacen? Van a darse cuenta, qué interesante. Pues ese alimento puede estar cocido y muy bien. Lo ponen en una bolsita, ¿de acuerdo? Y para que el individuo ingiera, le ponen una pajita. ¿Cómo se llama esto? Eso de plástico para absorber, se me olvidó el nombre. Una bombilla. ¿Y con qué mano está poniendo? Con la mano que cobra, simple. Entonces ya ha contaminado justo lo que se va a meter la gente a la boca. O sea, el alimento podía estar bien, pero ha contaminado con sus manos, ha contaminado ese objeto, la bombilla, ¿verdad? Y ahí vemos que aquí están viendo ejemplos de enfermedades que tienen que ver con este problema. La otra vía importante es la vía cutánea, ¿no? La vectorial, veremos luego qué es un vector. Es decir, en palabras sencillitas, un insecto que nos pica y que nos puede transmitir la infección. Ya veremos los mecanismos. Entonces, ¿pero por qué es cutánea? También podemos leer como transcutánea, es lo mismo. Es decir, que normalmente va a ser algo que atraviesa la piel. ¿Qué? En este caso, la picadura de un insecto. O puede ser por transfusión. Es un mecanismo transfusional. ¿Por qué? Porque la sangre infectada se va a colocar al individuo a través de que de una aguja. ¿Y esa aguja qué tiene que hacer? Pasar la piel, atravesar la piel. También en algún texto aparece como la vía transfusional, pero vamos a manejar aquello que es frecuente. Hay otro mecanismo, la actividad de los parásitos. Hay unas larvas en el suelo que son de ancilostómidos o larvas de otros, de estrongiloides, por ejemplo, que están en el suelo. Y cuando entran en contacto con nuestra piel, el parásito secreta enzimas y a la manera de una pequeña víbora se introduce a través de la piel. Puede ser los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, pero por actividad parasitaria, el parásito penetra la piel para ingresar a nuestro organismo. Y hay el accidental, ¿no? Hay muchos ejemplos en laboratorio normalmente. Están manipulando material y se contaminan, se hacen una pequeña lesión por donde el parásito puede ingresar. Es una probabilidad, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay otra. Tenemos otra, las mucosas. Las mucosas también son de alto riesgo. Tiene que haber una contaminación de la mucosa, porque a diferencia de la piel, lo que no es una capa córnea, fundamentalmente, la capa córnea es una estructura fundamental para protegernos a nosotros. La mucosa no tiene aquello. Entonces, pues algunos que pueden ingresar fácilmente por la piel, si se encuentran con mucosa, van a penetrar con mayor facilidad. La conjuntival, la vía ocular, claro, también es otro, por contaminación igual cerca al ojo o en el ojo, los parásitos pueden penetrar. Aquí estamos viendo que el Chagas, por ejemplo, va a utilizar también esos mecanismos. La vía transplacentaria, es decir, la transmisión también llamada vertical de la madre al producto intrauterino. ¿Cuál es la condición? Que la placenta se colonice. Ustedes han estudiado muy bien embriología y saben que la placenta es una estructura de altísima resistencia cabalmente para lograr un medio absolutamente aséptico para el producto intrauterino.
pero hay algunos parásitos que sí son capaces de colonizar placenta y poder introducirse al producto, y por lo tanto la transmisión congénita, que también tiene ese sentido. Y la transmisión por vía genital, a través de las relaciones sexuales. Caso de la tricomoniosis. Entonces, si nosotros observamos con detalle, es muy difícil que le escapemos a una infección parasitaria. Es muy difícil, porque prácticamente utilizan todas las vías que nos podemos imaginar para ingresar al organismo humano. Por eso es que son enfermedades tan frecuentes, tan frecuentes en el mundo. Y obviamente, pues hay enfermedades bacterianas que también van a utilizar las mismas vías. Es decir, los microorganismos, por lo tanto, si nos ponemos a pensar, han desarrollado una gran capacidad para mantenerse vivos. Entonces, vía y mecanismo son cosas diferentes. Pero los parásitos en nuestro organismo, les decía, tienen que ocasionar daño, ¿verdad? O sea, el parásito como tal, las especies patógenas, por eso se llaman acciones patógenas, ¿verdad? Y nos van a producir enfermedad. Y hay varias formas de producir enfermedad. Y los parásitos normalmente van a utilizar más de un mecanismo para generarnos daño. Expoliar significa retirar, consumir, pero nutrientes fundamentales para nuestra vida. Todos los parásitos nos consumen algo, pero algunos lo hacen de una manera muy severa. En esta imagen que ustedes ven, estoy marcando los dientes del parásito, ¿verdad? Que llaman xilostoma, y aquí estoy viendo unas placas cortantes. Entonces, este parásito, ¿qué hace? Perfora, se adhiere, se enclava, si ustedes quieren, en la mucosa del intestino grueso y comienza a ingerir sangre. Y la sangre es algo fundamental para nuestra vida, fundamental, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de nutriente fundamental. Esta acción se llama exfoliatriz. No es con F, por si acaso, cuando estén en el examen con F les voy a poner mal, porque exfoliar es otra cosa, es un concepto de descamar, si ustedes quieren. Exfoliar significa quitar algo fundamental. Entonces, estos parásitos lo hacen. Pero imagínense que este parásito también está haciendo otro daño. Estos mismos están haciendo una acción traumática. O sea, han perforado nuestro tejido. Un pinchazo es un trauma, un corte es un trauma, ¿verdad? Que nos caiga una piedra y nos muela la mano es un trauma. Entonces, los parásitos, este parásito en particular, tiene una acción traumática, nos lesiona el tejido y por lesionarnos el tejido nos consume nutrientes. Fíjense que entonces esta especie ya desarrolla dos acciones. Veremos otra, las acciones mecánicas, ¿verdad? Y hay mecánica de dos tipos. Hay individuos que tienen muchos ascaris, como ven en esta fotografía, que van a producir una acción mecánica obstructiva, porque va a impedir el paso del alimento y, peor aún, va a producir que se rompa el intestino delgado y el paciente se muera, por ejemplo. Entonces, es una acción mecánica obstructiva. ¿Qué está obstruyendo? Está obstruyendo la luz, en este caso del intestino. Puede obstruirse también la luz vascular, ¿verdad? Hay parásitos que van a obstruir la luz vascular. La formación de un coágulo intravascular, por ejemplo, ¿no? Que la gente se muere, una de las causas de muerte por el coronavirus. Entonces, en el caso de los parásitos hablamos de una acción mecánica obstructiva, y esta imagen creo que habla por sí sola. Tenemos una acción mecánica compresiva, que normalmente se produce en órganos compactos. Esta es una hidátide, la imagen que tiene en azul es una hidátide, es una larva, la larva de un parásito que se llama Echinococcus granulosus. Y en esta imagen de tomografía se ha visto aquí cómo se ha desarrollado dentro del hígado. ¿Qué está generando? ¿Está obstruyendo? No, está comprimiendo el hígado. Está comprimiendo la circulación biliar, que han visto en la anatomía, está comprimiendo la circulación sanguínea, y por lo tanto vamos a ver de que son acciones que pueden estar correlacionadas, ¿verdad? Fíjense entonces que los parásitos pueden generar diferentes tipos de acciones. Hay otras, la acción citolítica, lisis, destrucción de células. Entamoeba histolítica, su nombre lo dice, histos, tejido, lítica, destrucción, lisis, célula. Y aquí esta imagen que les había mostrado ya en la anterior clase, cómo el parásito se ha adherido a las células del intestino grueso, ha fagocitado estas células y después se ha introducido a la mucosa y comienza a multiplicarse. ¿Qué está haciendo? Destruyendo
Primero una acción citolítica y después una acción histolítica. Los parásitos que viven en los glóbulos rojos, ¿qué van a producir? Una acción de citólisis. Van a destruir una hemólisis, ¿no? Si queremos ser mucho más específicos, van a destruir los glóbulos rojos. Y todos los parásitos también, fíjense que algunos harán esto, otros no. Todos, sin embargo, o la mayoría, o casi todos, sí, van a producir una acción tóxica, alérgica, que en algunos casos la vamos a ver como irritativa, ¿no? Es decir, la presencia, la eliminación de una sustancia que llaman aptenos. O sea, un grupo de productos químicos que nos generan una reacción alérgica. Todas las alergias, sea por alimentos o por lo que sea, se debe a los aptenos. Vamos a aprender eso con el tiempo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo donde estoy marcando están los parásitos, en estos lugarcitos. Ahí está Sarcoptes scabiei. Este es responsable de la enfermedad conocida como sarcoptosis o comúnmente como sarna. Pero la secreción de su saliva, al vivir en la dermis, ¿qué va a producir? Que alrededor, que se produzca una reacción alérgica, ¿verdad? O sea, unas lesiones alérgicas alrededor. No todos los parásitos producen aquello, muchos sí. Entonces ahí vemos que hay otro tipo de acción patógena también. Por lo tanto, bajo esos criterios, vamos a terminar ya para poner algunos conceptos epidemiológicos que tienen que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. La epidemiología ustedes la están estudiando, la han estudiado ya en salud pública. Y tiene pues un concepto sencillo, ¿no? Que significa el estudio o tratado de enfermedades que nos afectan, para hacerlo muy sencillito. Y en la epidemiología de las enfermedades parasitarias nos interesa saber algunas pequeñas cosas inicialmente, otras las aprenderemos a lo largo del curso. ¿Qué es la fuente de infección? Porque vamos a hablar, ¿cuál es la fuente de infección? En realidad, ¿quién sería? Una persona o animal, fundamentalmente, donde se ha multiplicado el parásito, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de infección del SARS-CoV-2? Los humanos, ¿verdad? ¿Y para qué? Para infectar a otros individuos. Pero también tenemos como fuente de infección los animales, ¿eh? Por ejemplo, en enfermedades como la teníamos de cómo nos enfermamos por comer un animal, por comer carne de cerdo mal cocida. ¿Se dan cuenta? O sea, es la fuente de infección. Muchos dicen, no, la fuente de infección es el agua. Claro, pero el agua, ¿quién la contaminó? Alguien ha contaminado, una persona o un animal. Alguien ha contaminado el agua. Entonces, tenemos claro qué es fuente de infección. ¿Qué es una heteroinfección? La heteroinfección significa cuando la infección proviene de un individuo de su misma especie. No vamos a confundir con ciclo heteroxénico, que es otra cosa. El ciclo heteroxénico es otra cosa. Estoy hablando de heteroinfección, ¿verdad? Entonces, cuando vuelvo al SARS-CoV-2, que todos ustedes ya lo han leído y han estudiado, es un hetero, porque de individuo a individuo se mantiene en la misma especie. Pero aquí hay un concepto básico que está muy frecuente, la autoinfección. Es decir, que el mismo individuo se está infectando, ¿no? Y tenemos el concepto de autoinfección externa. Voy a dar el ejemplo sencillito. Un niño que ha defecado, tenía los parásitos y se ha contaminado sus manitos con partículas de materia fecal. El niño no se lava las manos por muchas razones y luego va a agarrar un pedazo de pan y se va a meter a la boca. ¿Qué es lo que ha contaminado? Con sus manos ha contaminado el alimento, con algo, con un parásito que él tenía. Entonces tiene una autoinfección externa. Y tenemos la autoinfección interna, el ejemplo, los vómitos, ¿no? El vómito no es más que la salida por un cambio de presión del contenido del intestino delgado en su porción superior y del estómago. Si vemos que hay parásitos que viven en el intestino delgado, pues al salir hacia el estómago cambian su mecanismo, veremos que no se producen todas las enfermedades y vuelve a tragárselo, o sea, vuelve a ingresar del estómago al intestino delgado, que ha habido una autoinfección interna. Entonces, fíjense que esto se cumple en algunas especies, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo, por lo tanto, el mismo individuo puede mantener la infección durante mucho tiempo si no es tratado y si no tiene las normas de lavarse las manos, etcétera, que permitan mejorar su condición. Y hablaremos ahora sí de los vectores, ¿no?
hay los vectores. ¿Vector en física qué es? Yo recuerdo muy poquito de la física, pero era algo que siempre señalizó como una flechita, ¿no? Que tenía una dirección, un sentido y no recuerdo algo más, pero tenía 3 o 4 características, ¿no? Entonces, en medicina hablamos de los vectores. ¿Qué es un vector? Un insecto, ¿verdad? Que va a volar de una persona a otra, o sea, una flechita. Nos imaginamos una flechita, ¿no? Que va a llevar, por lo tanto, el parásito de una persona a otra. Ajá, muy bien. ¿Y cómo es eso? Hay dos, los biológicos y los mecánicos. Y aquí pongo 2 ejemplos, Anopheles y Triatoma infestas. En estos que el Anopheles transmite la malaria y el Triatoma transmite la enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Y por qué es diferente? Porque en ellos, los parásitos, en estos insectos, que son como ejemplo, se multiplican y o se reproducen. ¿Mm? En el Anopheles, por ejemplo, hay reproducción sexuada del parásito. En el triatoma hay una reproducción asexuada del parásito. Son parásitos distintos, obvio. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Van a llevar la enfermedad de una persona a otra, en el caso de Anopheles, y triatoma de una persona a otra, de un animal a otro animal, de un animal a una persona, o de una persona a un animal, o sea, tiene otro tipo de comportamiento, pero han cumplido esta relación. En cambio, los mecánicos, un nombre común de la mosca que todos los días tenemos en casa, se llama musca doméstica. Este es un vector mecánico, está llevando la enfermedad, sí, pero en su interior no se está reproduciendo. Solamente los transportan. ¿Dónde los transportan? En sus patitas y hasta en su intestino. ¿Dónde le gusta estar a la mosca? Donde hay materia orgánica en descomposición, materia fecal, por ejemplo. La mosca se para ahí, en sus patitas pueden adherirse cientos o miles de parásitos microscópicos de la materia fecal. ¿Dónde va a llevar? Pues a la comida, y lo único que hacemos cuando se para una mosca en nuestra comida, la espantamos y seguimos comiendo normalmente, ¿verdad? Entonces, fíjense de que estos vectores epidemiológicamente tienen una manera y un comportamiento que también facilita las infecciones. Y por lo tanto, habiendo visto las 2 clases anteriores, nos damos cuenta que las enfermedades parasitarias y los parásitos no solamente el parásito tiene que cumplir las condiciones que hemos expuesto, sino que hay factores que ya hemos comentado en la clase anterior, ambientales y del hospedero, que van a facilitar que nosotros tengamos las infecciones parasitarias. Y hemos comentado también, nada más que no se les olvide nunca, que para poder controlar este triángulo que está aquí al medio, este triángulo rojito, que viene a ser la gente enferma en realidad, nosotros, los humanos que nos podemos enfermar, para poder controlar esto, necesitamos que los servicios de salud tengan calidad y que los que trabajan en un servicio de salud sepan medicina, que estemos educados para la salud todos. Estamos en esa campaña ahora con el SARS-CoV-2, lavarse las manos, etcétera. Igual en la parasitología hay medidas educativas y que obviamente el ministerio y todas estas instituciones tengan políticas y medidas de prevención, dotar agua potable a la población, dotar de alcantarillado a la población, etcétera, que permita que este triángulo vaya desapareciendo. Por su atención, son las 6 en punto. Cumplo mi horario como siempre, les agradezco mucho. Y si tienen alguna duda o pregunta, y va a haber un comunicado. De todas maneras, les quiero anticipar que hay un texto de las 2 clases estas que se les va a difundir o entregar. Si hay inicialmente alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, alguna duda que tuviesen, pues si hay algo que podemos nosotros ayudarles a ustedes, con gusto. Enseguida van a tener un mensaje, por favor. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su tolerancia. Lamento yo tener que trabajar bajo este sistema, pero bueno. Entonces, aquí una pregunta de Aldo Andrés. A ver, se me ha ido rápidamente la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Se me ha ido. Era la diferencia entre, si puedes repetirla, ¿puedes hablar, por favor, Aldo Andrés? Aldo Andrés. Doctor, ¿le indica cuál es la diferencia entre la fuente de infección y, disculpe, Y un eh, portador.
y el hospedador, doctor. Ya. Diferencia entre fuente. No, no, son categorías que no son excluyentes, me dejo entender. El hospedero es el humano, pero el humano puede ser la fuente de infección. O sea, el hospedero sería el concepto biológico y la fuente de infección sería el concepto epidemiológico. O sea, no son cosas distintas. Voy a ponerles el mismo ejemplo que yo creo que les es más fácil en el caso del SARS-CoV-2, del coronavirus. El hospedero en esta enfermedad es el humano. ¿Y quién es la fuente de infección? El humano. O sea, no hay otra fuente de infección, o sea, no son los alimentos, ni animales, ni nada. Entonces, uno es un concepto biológico y el otro es un concepto epidemiológico. O sea, hay enfermedades como en esta que sí podemos encontrar aquello. Veremos otras enfermedades en las que no encontraremos ese detalle. María Yan, que si eres tan amable de hacer la pregunta si tú quieres. María levantó la mano. Bueno, parece que no se anima. ¿Hay alguna otra pregunta? Antes de, no se vayan porque hay un mensaje que les van a dar. Ok. En todo caso, cualquier duda que ustedes tuviesen, pues yo estoy en la facultad todos los días en el piso 4. El momento que quieran pueden venir a consultar alguna duda sobre estas primeras clases. El día martes va a venir otro profesor a dar clases. Y así sucesivamente, varios daremos clases con ustedes. Y por su atención, gracias. Van a darles un comunicado. Les agradezco. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, Gracias, chicos. doctor. ¿Cómo están? Yo soy Marcelo, ya saben, su representante de parasitología. Les quería comentar de un par de puntos. Primero, me están escribiendo hartos. Igual voy a dar el mismo comunicado en el paralelo B, apenas me confirme la doctora Durán la hora. Primero, me están escribiendo hartos de los que no están en listas. Todo lo que diga aquí traten de difundirlo, muchachos, por favor, porque la información todos han debido estar enterados del problema de ayer, de que un grupo se filtró. Y bueno, de esta manera, para llenar el nuevo grupo, yo a todos los grupos de prácticas A, B, C, D, E, F, hasta la T, voy a mandar un enlace de invitación, grupo por grupo, primero al grupo A. Ese grupo yo les voy a decir, tienen tanto tiempo para unirse. Luego al grupo B, tienen tanto tiempo para unirse al grupo C y así sucesivamente, para que los que no están todavía en el grupo de Telegram puedan entrar. Les pido, por favor, que estén muy atentos para esto. Los que ya están en el grupo no tienen que preocuparse. Entonces vamos con orden, vamos a ir por grupos para evitar infiltrados. No difundan el enlace que se les va a pasar, se les ruega porque yo voy a pasar a todos los grupos. Si hay compañeros que ustedes conozcan, que deben conocer, que no están en los grupos de WhatsApp de sus grupos de prácticas, que me escriban a mi número. Mi número está en todo lado. Entonces, por favor, que me escriban a mi número y yo los voy a añadir a sus respectivos grupos. Luego, me están preguntando los que no están en listas todavía. Los que no están en listas todavía, las listas oficiales van a salir en el transcurso de los siguientes días. Por favor, se les ruega que esperen. Los que están esperando permutas y todo, tienen que igual esperar a que salgan las listas oficiales. ¿Qué más? Si no están en un grupo y están permutando, pero todavía no están en su grupo de WhatsApp, por cuestiones logísticas, por favor, les pido que traten de ingresar al grupo en el que están las listas actuales. Las últimas listas que mandé, los últimos 2 documentos mandé en esos, entren en esos grupos. Si luego se les permuta, ya se les cambia por cuestiones logísticas para organizarnos, principalmente el grupo de Telegram de todo segundo año, les ruego a todos que ingresen de esa manera. ¿Alguna duda? La grabación en este instante, la grabación de la clase de hoy la vamos a subir. Esto lo puedo ya detener. La grabación de